Hola a todos, bienvenidos al podcast de Filosofía del Derecho. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde reflexionamos sobre las herramientas que hacen del derecho una ciencia y también un instrumento de justicia. Así es, Yomi. Hoy queremos hablar de un tema fundamental que aparece en los momentos más complejos del razonamiento jurídico. Cuando los derechos fundamentales entran en conflicto y el derecho necesita algo más que aplicar una norma, hablamos de la ponderación. Un concepto desarrollado por el jurista alemán Robert Alexy, que propone un método racional para resolver conflictos entre derechos fundamentales sin caer en la arbitrariedad. Hoy explicaremos qué es la ponderación, cómo se aplica, cuáles son sus fases y cerraremos con dos ejemplos reales, uno internacional y otro peruano. ¿Qué es la ponderación, Heifer? Imaginamos un caso en el que una persona quiere publicar una opinión crítica sobre otra, invocando la libertad de expresión, pero esa publicidad afecta gravemente la dignidad de la persona mencionada. ¿Qué derechos debe prevalecer? ¿La libertad de expresión o el derecho al honor? Aquí no basta con aplicar mecánicamente una ley. Hay que analizar ambos derechos y decidir en ese caso concreto cuál debe ceder. Esa tarea de comparar derechos enfrentados es lo que Robert Alexy llama ponderación. La ponderación es una forma de tomar decisiones jurídicas cuando no hay una respuesta clara o automática. No se trata de aplicar una norma, sino de balancear principios constitucionales con argumentos racionales. Y Alexy nos dice que esto debe hacerse a través de una estructura lógica que tiene tres fases fundamentales. La fase 1 sería determinar la intensidad de la afectación, donde en la primera fase se analiza cuánto se afectaría un derecho si se toma determinada medida. La intensidad puede ser leve, moderada o grave. Un ejemplo, prohibir una publicación crítica puede ser una afectación grave a la libertad de expresión. Fase 2. Determinar la importancia de proteger el otro derecho. Aquí se evalúa qué tan importante es proteger el derecho opuesto. También se mide como leve, moderado o grave. Ejemplo, si el contenido difama a una persona sin pruebas, proteger su derecho al honor podría tener una importancia grave. Ahora, Heifer, dime, ¿cuál es el ejemplo internacional que vamos a ver hoy día? Un caso clásico de Alexy analiza es el de la revista satírica Titanic en Alemania. La revista publicó un artículo en tono humorístico donde se refería a un oficial parapléjico del ejército como un tullido y a un asesino por naturaleza. El militar demandó por daño a su dignidad. Entonces el tribunal tuvo que ponderar: ¿protejamos la libertad de expresión de la revista o el derecho a la dignidad personal del militar? La Corte analizó el contexto y dijo lo siguiente: la expresión asesino por naturaleza dentro del estilo satírico no constituía una ofensa grave, pero la palabra tullido sí era una expresión humillante, discriminadora y ofensiva. Así que el ponderar los derechos concluyeron que la afectación a la libertad de expresión era moderada, pero el daño a la dignidad del militar era grave. El resultado fue que ganó el derecho a la dignidad y a la revista fue sancionada por parte del contenido. En este caso demuestra que la ponderación no es censura, sino protección razonada de derechos humanos en contextos donde el límite no es evidente. Caso peruano, Ricardo Morán y Larreniere. Ahora
Veamos un caso peruano que también requiere una ponderación, el de Ricardo Morán, quien tuvo 2 hijos mediante una gestación subrogada en el extranjero y solicitó inscribirlos en la RENIEC como su padre. La RENIEC le negó el registro, alegando que la legislación peruana exige la presencia de una madre y un padre. Se aplicó la norma de manera literal, sin ponderar los derechos en juego. Aquí tenemos 2 principios en tensión. 1. El derecho de los niños a la identidad, la nacionalidad y la protección legal. 2. Una interpretación formalista de la norma civil basada en un modelo tradicional de la familia. Aplicamos las fases de la ponderación. Fase 1. Los niños no son registrados. Se vulnera gravemente su derecho a la identidad y a la nacionalidad. Fase 2. Mantener una interpretación formal de la norma puede tener importancia moderada, pero no protege a nadie directamente. Fase 3. Al comparar claramente, prevalece el derecho de los niños. Este es un ejemplo actual y concreto donde la ponderación debe usarse para tomar una decisión justa y no simplemente aplicar una regla de que deja a los más vulnerables sin protección. En conclusión y reflexión final, la ponderación, tal como lo explica Alexe, es una de las herramientas más importantes del derecho constitucional contemporáneo. Permite resolver conflictos de manera equilibrada, racional y respetando los principios democráticos. No basta con aplicar la ley literalmente. Muchas veces, como en el caso de Ricardo Morán, eso puede llevar injusticias reales. Lo que se necesita es una evaluación profunda, un balance de derechos y una decisión argumentada. Y lo más importante, la ponderación nos enseña que los derechos no son absolutos, pero tampoco pueden ser ignorados. Deben ser sopesados cuidadosamente con criterio jurídico, pero también con humanidad. Así que, Heifer. Así que si algo debemos llevarnos de este episodio, un buen jurista no solo conoce la ley, también sabe cuándo y cómo ponderar derechos en conflicto para poder garantizar decisiones verdaderamente justas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperemos que ahora la palabra ponderación ya no les suene tan abstracta y puedan reconocer su valor real dentro del derecho. Nos vemos en un próximo episodio del podcast de Filosofía del Derecho. Sigan reflexionando y sobre todo sigan entendiendo los derechos humanos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.